SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Al faro, de Virginia Woolf. Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 y murió el 28 de marzo de 1941, ahogada en el río Ouse, al que se lanzó con los bolsillos llenos de piedras. Es una de las autoras más innovadoras e imprescindibles del siglo XX. Entre sus obras más importantes destacan La señora Dalloway, Orlando, Las olas o Una habitación propia. Al faro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo, cosas esenciales, escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor. Vamos allá. Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay. Pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió. A James Ramsay esas palabras le causan una extraordinaria alegría, como si se hubiese decidido que la excursión se llevaría a cabo y que la maravilla que tanto tiempo lleva esperando estuviera al alcance de la mano. Un día de navegación a vela para llegar al faro. A sus 6 años, pertenecía ya a la gran familia de quienes son incapaces de separar sus sentimientos y permiten que las penas y alegrías del futuro proyecten su sombra en el presente. James está sentado en el suelo mientras recorta las ilustraciones del catálogo de los almacenes del ejército y la marina. Con su frente despejada y sus despiadados ojos azules, impecablemente francos y puros, y el ceño levemente fruncido, su madre lo imagina vestido de rojo y armiño en el estrado o al frente de una solemne y trascendental empresa en un momento crucial para los asuntos públicos. Hasta que el señor Ramsay se para frente a la ventana del salón. Pero no hará bueno. Si James hubiese tenido cerca un hacha, un atizador o cualquier otra arma para clavarle a su padre en el pecho para matarlo, la habría empuñado sin dudarlo. Tales son las extremadas emociones que el señor Ramsay despierta en su hijo cuando dice eso, esbozando una sonrisa sarcástica, no solo por el placer de desilusionar a su hijo y ridiculizar a su mujer, sino imbuido también de cierta vanidad secreta por la exactitud de sus juicios. Pero lo que dice es verdad. Siempre lo era. Era incapaz de faltar a la verdad. Jamás tergiversaba los hechos, ni suavizaba una palabra desagradable por la conveniencia o el gusto de ningún mortal, y menos aún por sus hijos. El señor Ramsay piensa que, siendo sus hijos como son, carne de su carne, deben aprender desde la infancia que la vida es difícil, que los hechos son inexorables y que el paso a esa tierra de leyenda donde se desvanecen nuestras esperanzas más luminosas y nuestras frágiles barcas se hunden en la oscuridad, requiere, por encima de todo, valor, sinceridad y capacidad de aguante. Pero igual hace bueno. Yo creo que sí, dijo con impaciencia la señora Ramsay mientras retorcía un poco el calcetín rojizo que estaba tejiendo. Si lo acaba esa noche y si finalmente van al faro, se lo llevará al farero para su hijo pequeño que padece de tuberculosis en la cadera, junto con una pila de revistas atrasadas, un poco de tabaco y todo lo que encuentre tirado por ahí que no sirva más que de estorbo para que esa pobre gente que debe de estar muerta de aburrimiento, sin otra cosa que hacer que sacarle brillo a la lámpara, despabilar la mecha y pasar el rastrillo por aquel raquítico jardín, tenga algo con lo que entretenerse. Sopla del oeste, dijo Tansley el ateo, extendiendo los dedos huesudos para que el viento circulara entre ellos mientras acompañaba al señor Ramsay en su paseo vespertino arriba y abajo por la terraza. Eso quiere decir que el viento no puede soplar en peor dirección si quieren desembarcar en el faro. A la señora Ramsay le parece odioso insistir de ese modo y decepcionar aún más a James. Sin embargo, no tolera que sus hijos se metan con él y lo llamen el ateo. No soporta que traten con descortesía a sus invitados, y menos cuando son jóvenes más pobres que las ratas y que van de vacaciones. De hecho, tenía todo el sexo masculino bajo su protección, por razones que no sabía explicar, por su caballerosidad y su valor, y porque negociaban tratados,
Gobernaban la India y controlaban las finanzas, y también porque la trataban de un modo que le habría parecido agradable a cualquier mujer. Sus hijas, en cambio, fantasean con la idea iconoclasta de vivir una vida distinta de la de su madre, en París tal vez, una vida más alocada en la que no tengan que estar siempre pendientes de sus maridos, pues en el fondo cuestionan calladamente la deferencia y la caballerosidad, el Banco de Inglaterra y el Imperio de la India, los dedos ensortijados y los encajes, aunque perciban de todo aquello parte de la esencia de la belleza que despierta en sus corazones femeninos la virilidad. «Mañana no habrá quien desembarque en el faro», dijo Charles Tansley, frotándose las manos cerca de la ventana al lado del señor Ramsay. Los niños dicen que Charles Tansley es un individuo desastroso, lleno de huecos y jorobas, que no sabe jugar al cricket, que es fisgón y arrastra los pies. Andrew afirma que es grosero y sarcástico. A Charles Tansley lo que le gusta es pasarse el día yendo de aquí para allá con el señor Ramsay y contarle quién ha ganado esto y lo otro y quién es un versificador de primera. Los niños aseguran que lo que les molesta es él y sus puntos de vista, como si siempre quisiera darle la vuelta a la tortilla a cualquier tema para brillar él y desprestigiar a los demás. Además, su sarcástica manera de sacarle punta a todo les saca de quicio. Nada más acabar la cena, los 8 hijos e hijas del señor y la señora Ramsay desaparecieron de la mesa tan sigilosos como ciervos y corrieron a refugiarse en sus respectivos dormitorios, su única fortaleza en una casa donde carecían de intimidad para hablar de nada. La señora Ramsay entra en el comedor llevando a James de la mano, que no ha querido ir con los demás. El joven, de quien todos se burlan, la ha seguido hasta el salón. Se han ido todos, los niños, Minta Doyle y Paul Reilly, Augustus Carmichael, el señor Ramsay, todos. Así que se vuelve y propone a Charles Tansley que la acompañe al pueblo para hacer un recado. Antes de emprender la gran expedición, la señora Ramsay le pregunta al señor Carmichael, que está tomando el sol con sus ojos amarillos de felino entreabiertos, si necesita algo. Pero no quiere nada. Podría haber sido un gran filósofo, dijo la señora Ramsay mientras recorrían el camino que conducía al pueblo de pescadores, de no ser por aquella boda tan infortunada. Después de tantos desdenes, a Charles Tansley le halaga y consuela que la señora Ramsay le cuente la historia de la boda del señor Carmichael. De pronto ven a un hombre que pega un cartel. Es el anuncio de un circo. La señora Ramsay pregunta por qué no van todos y Charles Tansley responde diciendo que vayan todos al circo, pero en un tono tan cohibido que su anfitriona tuerce el gesto. En ese momento Charles Tansley le parece muy simpático y a él, la señora Ramsay, le hace sentir mejor que nunca. Siente que le gustaría que ella lo viera con toga y birrete desfilando en un cortejo universitario. Pero cuando ella le pregunta si nunca le llevaron al circo de pequeño, él le cuenta que eran una familia numerosa, 9 hermanos y hermanas, y su padre un simple trabajador, que él se había pagado los estudios desde los 13 años y muchas veces había tenido que pasar el invierno sin abrigo, que trabajaba mucho, y le cuenta cuál es el tema de su investigación. Seguían andando y a la señora Ramsay se le escapaba el significado de lo que le decía. Solo comprendía alguna que otra palabra suelta. Tesis, investigador, lector, conferencia. Le costaba seguir la horrible jerga académica que sonaba tan hueca y rimbombante. La señora Ramsay se dice que hablará con su hija Prue para asegurarse de que no vuelvan a burlarse de él. Han llegado ya al pueblo y están en la calle principal, donde las ruedas de los carros rechinan contra los adoquines, y él sigue hablando de acuerdos, de la enseñanza, de los obreros, de ayudar a los de su clase y de conferencias, hasta que llegan al muelle y toda la bahía se extiende ante sus ojos. La señora Ramsay no pudo contenerse y exclamó: ¡qué hermosura! El agua azul se extendía ante ella como un enorme plato, con el viejo faro distante y austero en el centro, y a la derecha, hasta donde alcanzaba la vista, desmoronándose y desdibujándose en blandos pliegues, las verdes dunas cubiertas de hierbas silvestres que siempre daban la impresión de internarse en algún paraje lunar deshabitado. Charles Tansley se queda en el salón de la desvencijada casita donde lo ha llevado la señora Ramsay y se queda esperándola mientras ella sube a visitar a una mujer. Oye su voz alegre en el piso de arriba. Cuando ella baja, Charles Tansley piensa que es la persona más bella que ha visto en toda su vida. Le coge el bolso. Se encaminan calle arriba, ella con la sombrilla muy recta, y por primera vez en su vida
Charles Stanley siente un orgullo extraordinario, pues por primera vez en su vida está paseando con una mujer hermosa y le está llevando el bolso. Alfaro cuenta la estancia en una casa de campo en la isla de Skye de la familia Ramsay y sus invitados. Estructurada en 3 partes, con momentos temporales lineales, pero distanciados entre sí por 10 años, siendo la segunda parte un puente de unión, una maravillosa descripción del paso del tiempo, una de las cumbres de la literatura universal. No hay una trama como tal, y la novela apenas tiene acción para centrarse en el mundo interior de los personajes, en las preguntas esenciales de la existencia. Convivimos con un narrador omnisciente que salta de conciencia en conciencia sin hacer ruido. La construcción es casi perfecta. Alfaro es un homenaje a la vida y a la muerte, a la mujer, al arte, a la belleza y a la contemplación del paso del tiempo. La señora Ramsay escucha a los hombres hablar fuera, pero de pronto, cuando se callan, oye el monótono romper de las olas en la playa que casi siempre imprime un sosegado y relajante ritmo a sus pensamientos y que, cuando está allí con los niños, parece repetir una y otra vez las palabras de una antigua canción de cuna murmurada por la naturaleza. Yo te protejo y te cuido. Aunque en otras ocasiones cobraba un significado menos amable. La advertía de que había consumido sus días con un quehacer tras otro y que todo era tan efímero como un arco iris. Aquel sonido que habían tapado y amortiguado los demás ruidos resonó huecamente en sus oídos y le hizo alzar la mirada con una repentina sensación de terror. La señora Ramsay ve a Lily Briscoe pintando al borde del césped. Es una joven muy independiente y por eso mismo le cae simpática a la señora Ramsay. Poco falta para que Cam, la hija de la señora Ramsay, le derribe el caballete al pasar corriendo a su lado, agitando los brazos y gritando. Aunque por suerte se desvía bruscamente y se aleja al galope. Lily Briscoe está con la antena puesta por miedo a que alguien pueda acercarse a hurtadillas y ver su cuadro. Quien se acerca es William Banks, y aunque el pincel le tiembla, no le da la vuelta al lienzo dejándolo sobre la hierba, como habría hecho si se hubiera tratado de Charles Stanley, de Paul Rayleigh o de Minta Doyle o de cualquier otro, sino que lo deja donde está. William Banks se detiene a su lado. Los dos tenían habitaciones alquiladas en el pueblo y al entrar, al salir y al despedirse ya tarde en el umbral, habían intercambiado lugares comunes sobre la sopa, los niños, y sobre esto y aquello, y eso los había convertido en aliados, por lo que cuando se plantó a su lado con aire crítico, ella no se movió. Tampoco él lo hizo. William Banks repara en que los zapatos de la joven son excelentes, dejan que los dedos tengan su expansión natural. Al alojarse en la misma casa, ha reparado también en lo ordenada que es. Él cree que ella posee cierto sentido común. Ahora, por ejemplo, que el señor Ramsay carga contra ellos gritando y gesticulando, está seguro de que la señora Briscoe lo comprende. Alguien había cometido un error. El señor Ramsay los miró furioso, como si no los viera, e hizo que se sintieran vagamente incómodos. Ambos habían presenciado algo que no debían ver. Habían invadido la intimidad ajena. Lily piensa que por eso el señor Banks dice que ha empezado a refrescar y le propone dar un paseo para tener la excusa de ir a donde no les oigan. Y Lily dice que sí, aunque le cuesta mucho apartar la vista del cuadro. Cuando la embarga la sensación de estar luchando contra lo imposible, se dice, para infundirse ánimos, que es así como lo ve. Están en septiembre y son más de las 6. Cruzan el jardín en la dirección acostumbrada hacia la bahía. Van allí cada tarde empujados por una especie de necesidad. Ambos sonríen. A los dos les embarga la misma hilaridad producida por el ir y venir de las olas y por la veloz y cortante carrera de un velero. Contemplan las dunas a lo lejos y en lugar de alegría sienten una especie de tristeza. Al observar las dunas lejanas, William Banks piensa en el señor Ramsay. Desde que Ramsay se ha casado, su amistad se ha ido desustanciando. Sin embargo, en su mudo coloquio con las dunas, se dijo que su afecto por Ramsay no había disminuido lo más mínimo y que su amistad seguía allí, extendiéndose por toda la bahía y los montículos de arena, como el cuerpo de un joven que llevara un siglo enterrado en una turbera y siguiese teniendo los labios rojos y lozanos. William Banks piensa que los Ramsay no son ricos, pero se apañan bien. Debe de ser duro mantener a 8 hijos con la filosofía.
Siempre que Lily Briscoe piensa en la obra del señor Ramsay, ve claramente ante sí una enorme mesa de cocina. La culpa es de Andrew. Una vez le preguntó de qué trataban los libros de su padre y él contestó del sujeto, el objeto y la naturaleza de la realidad. Lily se quedó muy sorprendida y le dijo que no tenía ni idea de lo que era eso. Andrew respondió entonces: «Pues piensa en una mesa de cocina cuando no estás allí». Banks le cuenta a Lily que el señor Ramsay hizo una aportación crucial a la filosofía con un librito publicado cuando tenía solo 25 años. De pronto, como liberado por un gesto de su mano, el peso de las impresiones que se había formado del señor Banks se venció hacia un lado y todo lo que sentía por él cayó a su alrededor como una poderosa avalancha. Ahí iba una sensación. Luego se alzó vaporosa la esencia de su ser. Ahí va otra. Se sintió transfigurada por la intensidad de aquella percepción. Era tan serio y bondadoso. «Le respeto a usted», dijo sin palabras, «hasta el último átomo de su ser». Cerca de allí suena un disparo y huyendo de los perdigones, una bandada de estorninos asustados, efusivos y tumultuosos levanta el vuelo. El señor Banks dice que ha sido Jasper. Siguiendo la desbandada de los pájaros por el cielo, pasan por el hueco en el seto y se topan de bruces con el señor Ramsay. Alguien había cometido un error. Sus ojos vidriosos por la emoción intensa y trágicamente desafiantes se cruzan con los de ellos por un instante y tiemblan como si estuviera a punto de reconocerlos. Sin embargo, luego, apartando de ellos su mirada normal como si les rogara que detuvieran por un momento lo que sabía inevitable y quisiera subrayar así su propia rabia pueril por verse interrumpido e indicarles que no está dispuesto a darse por vencido, sino que piensa aferrarse a aquella emoción deliciosa, aquella rapsodia impura que lo avergüenza y embelesa al mismo tiempo, da media vuelta y les da, por así decirlo, con la puerta en las narices. «¿Y si mañana no hace bueno?», dijo la señora Ramsay, alzando la vista al ver pasar a William Banks y a Lily Briscoe. «Otro día será». Puede ser que vayan al faro después de todo. La señora Ramsay sonríe, pues en ese preciso instante cruza por su imaginación la brillante idea de que William y Lily deberían casarse. Observa la habitación y ve las sillas que le parecen muy gastadas, pero no tiene sentido comprar unas nuevas y dejar que se estropeen en invierno, cuando la casa queda al cuidado de una criada vieja y chorrea literalmente de humedad. El alquiler es bajísimo, a los niños les encanta y al señor Ramsay le va de perlas estar lejos de su biblioteca, sus clases y sus alumnos. Además, tiene donde alojar a los invitados. Pero a medida que pasan los veranos, todo va estando cada vez más destartalado. «Nunca nadie pareció tan triste. ¿Pero era solo apariencia?», decía la gente. «¿Qué se ocultaba detrás de aquello? De su belleza, de su esplendor». ¿O no había nada? Nada excepto una belleza incomparable tras la que ella se refugiaba sin que nada pudiera perturbarla. La señora Ramsay nunca decía nada. Siempre callaba. Pero, ¿qué ha pasado? Alguien ha cometido un error. Saliendo de su ensimismamiento, la señora Ramsay le encuentra de pronto sentido a aquellas palabras que llevan un rato rondándole por la cabeza. Alguien había cometido un error. Clava los ojos miopes en su marido que va hacia ella. Su cercanía le revela que ha ocurrido algo, que alguien ha cometido un error, aunque ni por asomo se le ocurre qué puede ser. Está tembloroso y estremecido. Toda su vanidad se ha hecho pedazos. La señora Ramsay no le habla. Sabe que necesita un poco de intimidad para recobrar el equilibrio. En cambio, le acaricia la cabeza a su hijo James, desahogando en él lo que siente por su marido. Luego, alzando la vista al ver pasar otra vez a su marido, le alivia comprobar que se ha impuesto la cotidianidad y que la costumbre canturrea su ritmo tranquilizador. Estaba a salvo. Había recobrado su intimidad. Se detuvo para encender la pipa. Miró a su mujer y a su hijo por la ventana. Ver a su mujer y a su hijo le fortaleció y satisfizo y pudo consagrarse al esfuerzo de llegar al claro y total discernimiento del problema que ahora ocupaba su privilegiada inteligencia. Charles Tansley lo considera el mejor metafísico de su época. Pero el señor Ramsay quiere más. Sabe que si confía en la señora Ramsay plenamente, nada podrá hacerle daño, que siempre la tendrá a su lado. En aquel alarde de su capacidad para arroparle y protegerle, ella no reserva ni un átomo para sí misma, sino que todo lo gasta y prodiga. Recobrado y renovado, le dice a su mujer que se va a ver a los niños jugar al cricket.
a medida que él se aleja, la señora Ramsay se siente no solo exhausta físicamente, sino que su fatiga se colorea vagamente de una desagradable sensación de otra índole. Reparó en que todo se reducía a que no quería, ni siquiera por un segundo, sentirse mejor que su marido. Y lo que es más, no soportaba no estar totalmente segura de que lo que le decía fuese verdad. La señora Ramsay ve una sombra y alza la vista. Es Augustus Carmichael, que pasa arrastrando los pies, embutidos en sus pantuflas amarillas. Toma opio. Los niños dicen que eso es lo que le ha teñido la barba de amarillo. Lo que es evidente para ella es que aquel pobre hombre es desdichado. Va a visitarlos cada año como si quisiera escapar de algo. Le ha asignado una habitación soleada. Los niños lo tratan bien, pero la señora Ramsay sigue teniendo la impresión de que no se fía de ella. La señora Ramsay porta consigo la antorcha de su belleza. La han admirado, la han amado. Ha entrado en cuartos donde se lloraba a un muerto. Han vertido lágrimas en su presencia, hombres y también mujeres. Dejando de lado la complejidad de la vida, se han permitido con ella el alivio de la sencillez. Tal vez por eso le duele que él la evite. ¿Sería por su propia satisfacción por lo que deseaba ayudar y complacer a los demás? Para que la gente dijera de ella: «Oh, la señora Ramsay, la encantadora señora Ramsay». Pues claro, y la necesitaran y la mandasen llamar y la admiraran. ¿No sería eso lo que deseaba secretamente? Y por eso, cuando el señor Carmichael la esquivaba, como hacía ahora, y se refugiaba en un rincón donde se pasaba el día haciendo acrósticos, no solo se sentía instintivamente despreciada, sino que reparaba en algunas pequeñas mezquindades de su carácter y en lo deficientes, lo despreciables y lo egoístas que son, en el mejor de los casos, las relaciones humanas. El señor Ramsay llega a una legua de tierra que el mar está devorando lentamente y se queda allí como una solitaria ave marina. Tiene el don y la capacidad de renunciar a todo lo superfluo, de encogerse y reducirse hasta parecer más desnudo y sentirse más libre, incluso físicamente, aunque sin perder ni un átomo de su aguda inteligencia, y seguir en aquel saliente enfrentándose a la oscuridad de la ignorancia humana. Luego da media vuelta para buscar con la mirada a su mujer, que le está leyendo cuentos al niño, y llena la pipa. Le da la espalda al espectáculo de la ignorancia y el destino humanos y al mar que devora el terreno que pisamos. En términos generales, es feliz. Tiene a su mujer y a sus hijos, a sus alumnos. La satisfacción por la belleza de su mujer, por los homenajes que le hacen, tiene que ocultarlos bajo el disfraz de un hombre asustado de admitir sus propios sentimientos, que no se atreve a decir que eso es lo que le gusta. Cam no rozó el cabellete por escasos centímetros. No se detuvo al ver al señor Banks ni a Lily Briscoe, y eso que el señor Banks, a quien tanto le habría gustado tener una hija propia, extendió la mano para pararla. Tampoco se detuvo al ver a su padre, a quien también esquivó por unos centímetros, ni a su madre, quien al verla pasar disparada, la llamó. «Cam, ven aquí un momento». Se alejó veloz como un pájaro, una bala o una flecha impulsada a saber por qué deseo, disparada por quién o dirigida hacia qué destino. Señala Pablo Ferrajoli que en Alfaro, Virginia Woolf plasma una parte sustancial de lo que la ha convertido en una de las glorias de la literatura en inglés y en una de las pioneras, que a inicios del siglo XX estableció el tono de una literatura feminista. En Alfaro, como en tantos otros lugares de su obra, Virginia Woolf aborda el tema de la lucha de las mujeres por ser reconocidas como sujetos creativos y autónomos. Alfaro es una novela hermosa, de una belleza inasible, imprecisable, que honra esa lealtad furiosa a la mirada propia y original, con una construcción atípica. Minta Doyle y Paul Reilly no han regresado, y la señora Ramsay piensa que eso equivale a decir que tendrá que aceptarlo o darle calabazas. Paul es un buen hombre, que tal vez no sea muy brillante, aunque lo cierto es que la señora Ramsay, en el fondo de su corazón, prefiere 1000 veces a un bobo que a uno de esos hombres inteligentes que redactan tesis doctorales, como Charles Stanley, por ejemplo. Minta no puede rechazarle después de haber pasado tardes enteras deambulando con él a solas por el campo. Se siente responsable ante los padres de Minta. Seguro que se enfadarán si llegan a enterarse. Hasta se pregunta si no habrá presionado a Minta, que solo tiene 24 años, para que tome una decisión. La señora Ramsay sigue leyéndole un cuento a su hijo James,
Quedan solo unas pocas líneas, así que terminarán el cuento, aunque sea ya hora de irse a dormir. Se está haciendo tarde. Volviéndose, la señora Ramsay miró hacia la bahía y allí, llegando regularmente a través de las olas, primero en 2 rápidos destellos y luego en uno más largo y prolongado, estaba la luz del faro. Acababan de encenderlo. La señora Ramsay sabe que James de un momento a otro le preguntará «¿Iremos al faro?», y ella tendrá que decirle que no. Por suerte, Mildred entra a buscarlo y se distrae con el ajetreo. Pero él sigue mirando por encima del hombro mientras Mildred se lo lleva y ella sabe lo que está pensando. Mañana no iremos al faro, y comprende que su hijo lo recordará toda su vida. Por eso tiene tanta importancia lo que hace y dice, y por eso se siente tan aliviada cuando se van a la cama, porque así ya no tiene que pensar en nadie. Cuando está sola, puede ser ella misma. Y mientras miraba aquella luz con las agujas detenidas un instante, se alzó formando volutas desde lo más profundo de su imaginación, desde el lago más íntimo de su ser, una niebla, como una novia al encuentro de su amado. Mientras, su marido piensa que no puede protegerla y cuando llega al seto se siente muy triste. No puede hacer nada por ayudarla, solo quedarse allí observándola. Cree que él es un lastre para ella, irritable y quisquilloso. Ha perdido la paciencia con lo del faro, da media vuelta y la ve, encantadora, más adorable que nunca, pero no es capaz de hablarle. No osa interrumpirla. Se muere de ganas de hablar con ella ahora que James se ha ido y por fin está sola, pero decide no hacerlo y no interrumpirla. Su belleza y su abatimiento la apartan de él. Pasa a su lado sin decir palabra, pero ella lo llama, coge el chal verde y acude a su encuentro, pues sabe que él desea protegerla. Pasean juntos. De pronto, la señora Ramsay recordó los senderos al borde de los acantilados. ¿No era ya un poco tarde? Todavía no habían vuelto. Él consultó distraído el reloj. No eran más que las 7. Se quedó con el reloj en la mano un momento y decidió contarle lo que había sentido en la terraza. Al final del camino, el señor Ramsay dice que es un sitio deprimente. Su mujer lo oye. Él dice cosas muy tristes, pero la señora Ramsay ha reparado en que nada más decirlas parece más alegre de lo habitual, pero piensa que todas aquellas frases no son más que un juego, pues si ella creyera la mitad de lo que él dice, ya haría tiempo que se habría suicidado. Así que responde en tono prosaico que es una tarde preciosa. Luego le pregunta medio en broma, medio en serio, de qué se queja, y él responde que no se queja. La señora Ramsay sabe que es cierto. Él le coge la mano, se la lleva a los labios y la besa con una intensidad que hace que la señora Ramsay se le salten las lágrimas. Enseguida se la vuelve a soltar. Dejan atrás la vista de la bahía y echan a andar cogidos del brazo por el sendero. ¿Pero no era Lily Briscoe quien estaba paseando con William Banks? Dirigió la mirada miope hacia las espaldas de aquella pareja que se alejaba. Sí que lo era. ¿Y no sería eso señal de que podían acabar casándose? Pues claro que sí. ¡Qué idea tan magnífica! Tenían que casarse. Muy poco después de que vuelvan Minta Doyle y Paul Riley, el gran estruendo del gong anuncia solemne y autoritario que todos los que están desperdigados por las buhardillas, los dormitorios y demás escondrijos, leyendo, escribiendo, retocándose el pelo o abrochándose el vestido, deben interrumpir aquellas actividades, dejar cualquier utensilio en los tocadores y vestidores, las novelas y los diarios privados en las mesillas de noche y reunirse en el comedor para cenar. ¿Qué es lo que he hecho con mi vida?, se dijo la señora Ramsay al ocupar su lugar a la cabecera de la mesa y contemplar los platos que formaban círculos blancos sobre ella. Va colocando a todos en una mesa enormemente larga cubierta de platos y cuchillos. Al otro extremo está su marido, hecho un ovillo y con el ceño fruncido. ¿Por qué? La señora Ramsay lo ignora, aunque él es indiferente. No logra entender cómo ha podido sentir alguna vez la menor emoción o afecto por él. Al ir a servir la sopa, tiene la sensación de haber pasado ya por todo, de haberlo dejado todo atrás y de estar al margen. Piensa que todo llega a su fin, mientras uno tras otro van entrando en el comedor y sentándose. Lily Briscoe la observó adentrarse en esa extraña tierra de nadie, donde no podemos seguir a los demás y a donde, no obstante, nos produce tales escalofríos ver partir a alguien que siempre tratamos de seguirlos con la mirada, como cuando contemplamos un barco en la lejanía hasta que sus velas han desaparecido en el horizonte.
Todos se reúnen alrededor de la mesa y todos hablan de cosas intrascendentes mientras piensan otras cosas, mientras analizan, descubren, ven y se preguntan. Y cuando la cena se termina, la señora Ramsay se levanta de la mesa. Con un pie en el umbral, se demora por un instante en aquella escena que se va desvaneciendo mientras ella la contempla. Coge a Minta del brazo y sale de la sala. Se transforma y adopta una apariencia distinta. Se ha convertido, y así lo sabe la señora Ramsay al echar aquel último vistazo por encima del hombro, en el pasado. Apenas se va, se produce una especie de desintegración. Vacilan, cada cual se va por su lado. El señor Banks coge a Charles Tansley del brazo y salen a la terraza a seguir con la discusión sobre política que han iniciado en la cena. Los demás se quedan observando cómo la señora Ramsay sube sola la escalera a la luz de la lámpara. Necesita un momento de sosiego después de tanta cháchara. Siempre, por muchos años que vivan, pensó, recordarán esta noche, esta luna, este viento, esta casa. Y también la recordarían a ella. Le halagaba pensar, allí donde era más susceptible al halago, que estaría ligada a sus corazones por muchos años que vivieran. Los niños no están dormidos. Se sienta en la cama de uno de sus hijos y les dice que tienen que dormir. James le pregunta si irán por fin al faro al día siguiente. La señora Ramsay dice que no, pero le promete que irán pronto, en cuanto haga buen tiempo. Cuando baja por las escaleras, repara en que ya no se ve la luna desde la ventana y se vuelve, y la ven allí de pie en las escaleras. Prue piensa que esa es su madre, que en el mundo entero no hay otra persona como su madre, y después de haberse comportado casi como una adulta cuando hablaba con los demás, ahora vuelve a ser una niña y tiene la sensación de que todo ha sido un juego. Y al pensar en la inmensa fortuna que es para ella tenerla por madre y en que nunca crecerá ni se irá de casa, dice como una niña que han pensado en bajar a la playa a ver las olas. De pronto, sin razón alguna, la señora Ramsay se convierte en una alegre joven de 20 años. La domina una especie de alegría. Claro que tienen que ir. «Cuánto me gustaría poder ir con vosotros», exclamó. Pero eso le impedía algo tan fuerte que ni siquiera se le pasó por la cabeza preguntarse lo que era. Entró con la sonrisa en los labios en el cuarto de al lado, donde su marido estaba leyendo un libro. Al entrar en la habitación, se dice que ha ido allí en busca de algo que necesita, pero en primer lugar quiere sentarse en una silla en particular a la luz de una lámpara determinada. Pero también quiere algo más. Mira a su marido a la vez que coge el calcetín y empieza a tejer, y comprende que no quiere que le molesten. Está leyendo algo que le conmueve mucho. El señor Ramsay esboza una media sonrisa y ella sabe que trata de controlar así sus emociones. Pasa las páginas deprisa. Está leyendo un libro del viejo Sir Walter Scott. Charles Tansley había dicho que ya nadie lee a Scott, y su marido había pensado, lo mismo dirán de mí, y había corrido a buscar uno de sus libros. Siempre se sentía inseguro respecto a sí mismo. Pero la señora Ramsay cree que todo eso carece de importancia. Un gran hombre, un gran libro, la fama. Ella no entiende de esas cosas, pero así es su marido. La señora Ramsay se pone también a leer. Le sobresalta el ruido hecho por su marido al darse una palmada en los muslos. Sus ojos se encuentran por un segundo, pero no llegan a hablarse. Ella sabe que es la vida, su fuerza y su humor portentoso lo que le ha hecho darse una palmada en los muslos. Lo que está leyendo le colma, le fortalece. Lo que está leyendo le hace sentir tan fuerte y aliviado, tan dominado por una mezcla de estímulo y triunfo, que no puede contener las lágrimas. Alza un poco el libro para taparse la cara y las deja correr. Mueve la cabeza a uno y otro lado y se olvida por completo de sí mismo. Olvida sus propios fracasos y preocupaciones. La señora Ramsay alzó la cabeza como si se hubiera quedado adormilada y pareció decirle que si quería que se despertase lo haría desde luego, pero que si no era así, podía seguir durmiendo un poquito más, solo un poquito más. El señor Ramsay la está mirando. Le sonríe, intrigado, como si se burlase cariñosamente de ella por haberse quedado dormida. Ambos guardan silencio. Luego ella repara en que quiere que él diga algo. Cualquier cosa bastará. Él continúa en silencio pensando en las novelas de Scott y de Balzac. Sin embargo, a través de los muros crepusculares de su intimidad, pues es evidente que se está acercando involuntariamente y que cada vez están más cerca, la señora Ramsay nota que la imaginación de su marido se extiende como una mano para protegerla. A él se le daba mejor hablar.
Podía decir cosas que a ella le parecían imposibles de expresar con palabras. Por eso era siempre él quien las decía, y luego, vete a saber por qué, se disgustaba y se lo reprochaba. La acusaba de ser una insensible porque nunca le decía que lo amaba. Pero no es eso. Lo que ocurre es que a ella le cuesta mucho exteriorizar sus sentimientos. La señora Ramsay se pone en pie y se acerca a la ventana con el calcetín rojizo que está tejiendo, en parte para alejarse de él, en parte porque ahora no le importa que la vea contemplando el faro. Sabe que su marido ha girado la cabeza y la está observando. Sabe que está pensando que ella está más guapa que nunca. ¿No me dirás por una vez que me quieres? El señor Ramsay está alterado por el libro que ha leído y porque un día más esté llegando a su fin, y porque hayan discutido por lo de ir o no ir al faro. Pero ella es incapaz, no puede decirlo. Luego, sabiendo que la está mirando, en lugar de decir nada, ella se vuelve con el calcetín en la mano y lo mira. Y al mirarlo, esboza una sonrisa, pues, aunque no ha dicho una sola palabra, él sabe con total certeza que le quiere. Y sin dejar de sonreír, la señora Ramsay mira por la ventana y habla, pensando que nada en el mundo podrá igualar esa felicidad. Sí, tenía razón. Mañana lloverá. No se lo había dicho, pero él lo sabía. Y ella lo miró sonriendo porque había vuelto a salir triunfante. Según Eva Losada Casanova, escribir, como lo hace Virginia Woolf, va más allá de la escritura misma. Es un arte, una manera de integrar música, palabras, colores y texturas, frases que se enroscan en partículas de polvo, pensamientos que trepan por los hilos de una vieja cortina, miradas que van de una orilla a otra, de una ventana a un lienzo en blanco, brochazos, gestos y la vida misma que revolotea entre las vigas de una casa de veraneo en la costa escocesa. La vida pendiendo de un suspiro. El tiempo que sigue el ritmo que marcan los sueños, la cadencia de las ráfagas de un faro. El tiempo es el personaje principal, la casa es el universo y un cuadro junto a la ventana lo atrapa todo mientras la autora parece liberarse. Una por una se apagan todas las luces, excepto la del señor Carmichael, que tiene la costumbre de quedarse un rato despierto leyendo a Virgilio y deja encendida la vela más tiempo que los demás. Empieza a derramarse una inmensa oscuridad. Nada parecía capaz de sobrevivir a la inundación, a la profusión de oscuridad que, colándose por las grietas y los agujeros de las cerraduras, se deslizó entre las persianas de las ventanas, entró en las habitaciones, engulló aquí una jarra y una jofaina, allá un jarrón lleno de dalias rojas y amarillas, más allá los bordes marcados y el bulto de una cómoda. Nada se mueve en el salón, el comedor o la escalera. Solo a través de las bisagras oxidadas y el entarimado hinchado por la humedad del mar se cuela un poco de aire que, separado del viento, se desliza por los rincones y se aventura en el interior de la casa. Aquel poco de aire sube las escaleras y curiosea junto a las puertas de las habitaciones, pero al llegar allí no tiene otro remedio que detenerse. Pero, ¿qué es una noche, después de todo? Un periodo muy breve. Sobre todo cuando la oscuridad se mitiga tan pronto y cantan los pájaros, cacarean los gallos o se aviva un leve verdor como el brote tierno de una hoja. No obstante, a una noche le sigue otra. Es como si una divinidad bondadosa hubiese descorrido el telón y hubiese mostrado detrás de él, nítidos y bien diferenciados, a la liebre erguida, a la ola que rompe y al barco que cabecea, que si los mereciésemos serían siempre nuestros. Pero la bondadosa divinidad tira de la cuerda y vuelve a caer el telón. Oculta sus tesoros tras una lluvia de granizo. Ahora las noches rebosan de viento y destrucción. También el mar se agita y alborota. El señor Ramsay abrió los brazos al tropezar en el pasillo una mañana oscura, pero como la señora Ramsay había muerto de forma inesperada la noche anterior, los brazos extendidos siguieron vacíos. Con la casa vacía, las puertas cerradas y los colchones enrollados, ese viento descarriado sopla sobre los tablones desnudos. Ahora, día tras día, la luz devuelve, como una flor reflejada en el agua, su imagen nítida en la pared enfrente. Imperan la belleza y la quietud, y juntos conforman una belleza sin vida. La belleza y la quietud se dan la mano. Es
como si nada pudiera quebrantar esa imagen, corromper aquella inocencia o alterar el ondulante manto de silencio que semana tras semana añade a su urdimbre en la sala vacía el desfalleciente piar de los pájaros, las sirenas de los barcos, el ronroneo y el susurro de los campos, el ladrido de un perro o la voz de un hombre. Luego vuelve a reinar la paz. Hasta que la señora McNabb, rasgando el velo de silencio con manos que venían de hacer la colada y pisoteándolo con botas que habían hecho crujir los guijarros, empezó a abrir las ventanas y se puso a quitar el polvo tal como le habían ordenado. La primavera, sin una sola hoja que estremecer, desnuda y brillante como una virgen orgullosa de su castidad, desdeñosa en su pureza, se extiende por los campos con los ojos muy abiertos y vigilantes, totalmente indiferente a lo que puedan hacer o pensar quienes la observan. Prue Ramsay, del brazo de su padre, contrajo matrimonio ese mes de mayo. Nada más apropiado, dijo la gente. Y además estaba bellísima, añadieron después. Cuando se acerca el verano y van alargándose las tardes, acomete a quienes pasean atentos y esperanzados por la playa y agitan el agua de los charcos la idea de que el bien triunfa, la felicidad prevalece e impera el orden. Es cuando la primavera, dulcificada y aquiescente, se envuelve en su manto entre el zumbido de las abejas y el baile de los mosquitos, y entre sombras pasajeras y chaparrones, parece hacerse cargo de todos los pesares de la humanidad. Prue Ramsay murió ese verano a causa de una enfermedad relacionada con el parto, lo cual fue una auténtica tragedia, dijo la gente. Nadie merecía más que ella ser feliz, dijeron. Durante las largas noches y los breves días del estío, cuando las habitaciones vacías parecen murmurar con los ecos de los campos y el zumbido de las moscas, la señora McNabb entra en ellas dando tumbos, quitando el polvo y barriendo, y a medida que va avanzando el verano, llegan sonidos ominosos parecidos a rítmicos martillazos amortiguados con fieltro, cuyos golpes hacen que se acaben de desportillar las tazas del té. Estalló un obús. 20 o 30 jóvenes, entre los que se contaba Andrew Ramsay, cuya muerte, afortunadamente, fue instantánea, volaron hechos pedazos en Francia. Todavía queda ropa en los armarios, hay ropa en todas las habitaciones. Las cosas de la señora Ramsay se han apolillado, no han vuelto en todos estos años y ahora quiere que todo esté tal y como lo dejaron. La casa está abandonada, desierta, vacía como una concha en una duna. Una larga noche parece haberse instalado en ella para siempre. En el salón anidan las golondrinas, el suelo se halla cubierto de paja, la escayola está totalmente desconchada, las vigas han perdido su revestimiento y las ratas se llevan esto y aquello para roerlo detrás de los paneles. Lenta y penosamente, con sus cubos y escobas, fregando y restregando, la señora McNabb y la señora Bast se esfuerzan por hacer frente a tanta corrupción y podredumbre. George, el hijo de la señora Bast, caza las ratas y corta el césped. Llegan los albañiles y por fin, después de muchos días de trabajo dentro de la casa, lo cierran todo con llave y salen por la puerta principal dando un portazo. Su labor ha terminado. No había duda de que había llegado la paz. El mar exhalaba mensajes de paz hasta la orilla. ¿Qué otra cosa podía estar susurrando mientras Lily Briscoe apoyaba la cabeza en la almohada en la habitación limpia y silenciosa y escuchaba el sonido del mar? La casa vuelve a estar llena. Están allí la señora Beckwith y también el señor Carmichael. Lily está cansada del viaje y se queda dormida casi enseguida. Las olas rompen dulcemente y Lily las oye en sueños. El señor Carmichael cierra el libro y se queda dormido, igual que muchos años antes. Cuando Lily Briscoe se despierta, abre los ojos de par en par y piensa que allí está otra vez, sentándose muy erguida en la cama. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significado puede tener todo esto? Se preguntó Lily Briscoe, dudando de sí, puesto que la habían dejado sola. ¿Podía ir a la cocina a buscar otra taza de café o debía esperar a que se la sirvieran? ¿Qué era lo que sentía en realidad al volver pasados todos esos años y tras la muerte de la señora Ramsay? Nada. Nada que pudiera expresar con palabras. El señor Ramsay, Cam y James van a hacer aquella excursión al faro. Son las 8. Cam y James aún no están listos. El señor Ramsay ya se ha impacientado y ha salido de la sala dando un portazo.
Lily Briscoe, sentada sola en la cocina entre las tazas limpias colocadas sobre la mesa, se siente aislada de los demás, capaz solo de seguir observando, preguntando y dudando. El señor Ramsay alza la cabeza al pasar y la mira directamente, con aquella mirada suya tan exaltada y atormentada y al mismo tiempo tan penetrante que es como si te viese por un segundo por primera vez y para siempre. El viejo señor Carmichael llega arrastrando los pies, se sirve café, coge su taza y va a sentarse al sol. Lily recuerda que la última vez que estuvo allí sentada, hace 10 años, se quedó mirando una ramita o una hoja en el estampado del mantel en un momento de revelación. Se le había planteado un problema con el primer plano de un cuadro y había resuelto desplazar el árbol al centro. Nunca había llegado a terminar aquel cuadro. Había estado rondándole por la imaginación todos aquellos años. ¿Lo pintaría ahora? ¿Dónde estaban sus pinturas?, se preguntó. Sus pinturas, sí. Las había dejado en el vestíbulo la noche pasada. Empezaría ahora mismo. Reina el silencio. Lily observa la casa adormilada con sus ventanas verdes y azules en las que se reflejan las hojas de los árboles. El borroso recuerdo de la señora Ramsay parece estar en consonancia con aquella casa tranquila, con aquel humo y con aquel aire tenue de la mañana. Resulta sorprendentemente puro y emocionante. Allí abajo, entre los barquitos que flotan con las velas recogidas o se alejan muy despacio de la costa, pues reina la calma, ve uno apartado de los demás, izando la vela. Decide que en aquel lejano y silencioso barquito se halla el señor Ramsay en compañía de Cam y de James. Las velas flamearon sobre sus cabezas. El agua golpeó y chapoteó contra los costados del bote, que dormitaba inmóvil al sol. De vez en cuando, las velas aleteaban con la brisa, pero la racha pasaba de largo y volvían a quedarse quietas. El bote no se movió. El señor Ramsay se sentó en la bancada del centro. No tardarían en impacientarse, pensaron James y Cam, mirando a su padre. Pero poco después, las velas giran lentamente y el barco empieza a ganar velocidad y sale disparado. Cam y James han hecho el pacto de combatir la tiranía de su padre hasta la muerte. Y es que su pesar les aplasta, les ha exigido y obligado, los ha avasallado una vez más con su tristeza y su autoridad, y les ha forzado a hacer lo que él dice, ir al faro aquella preciosa mañana cargados de paquetes y a participar de aquellos ritos que tanto le gusta celebrar en recuerdo de los muertos y que ellos odian. Mira la casa. Ella se levanta a regañadientes y mira. ¿Cuál es? Ya no distingue cuál de aquellas casas en la colina es la suya. Todas parecen igual de distantes, pacíficas y extrañas. El señor Ramsay, en cambio, ha distinguido la casa enseguida, aún con el mar encrespado, y al verla se ha imaginado allí, paseando solo por la terraza, yendo y viniendo entre las macetas, y se ha visto a sí mismo muy viejo y encorvado. Sentado en el bote, se acurruca interpretando su papel, el papel de un hombre solitario, viudo y desamparado, y representa su pequeña tragedia. Sí, aquel es su bote, decidió Lily Briscoe de pie al borde del césped. Muy a su pesar, había vuelto a la superficie y se encontró a medias fuera del cuadro, mirando un poco deslumbrada, como si fuese algo irreal, al señor Carmichael. Estaba en su tumbona con las manos cruzadas sobre la barriga, no leyendo ni durmiendo, sino tomando el sol como una criatura satisfecha de su existencia. El libro se le había caído en la hierba. Lily siente ganas de ir corriendo a donde se encuentra, pero una no va despertando a la gente por ahí si no sabe qué decirles. Y ella querría decirle no una cosa, sino todo. Unas cuantas palabras sueltas sobre la vida, la muerte y la señora Ramsay. Pero piensa que no se le puede decir nada a nadie. ¿Cómo expresar aquel vacío? Porque está mirando los escalones del salón que parecen más vacíos que nunca sin la señora Ramsay. ¿Cómo se explica todo? Por un momento tiene la sensación de que si ambos se levantaran y exigiesen una explicación y preguntasen con decisión, se desplegaría la belleza, y de que, si la llamasen con todas sus fuerzas, la señora Ramsay regresaría. «¡Señora Ramsay!», gritó en voz alta. «¡Señora Ramsay!». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. El barco se acerca al faro. La mano de Cam deja una estela en el agua. De pronto la corriente cesa y el mundo se llena de crujidos y chasquidos. Todo parece más próximo. El faro es una torre plateada y neblinosa con un ojo amarillo que se abre con suavidad al caer la noche. James contempla el faro.
con que eso es el faro, con que así es la isla, piensa Cam, volviendo a meter los dedos entre las olas. Nunca la había visto desde el mar. De su mano helada, sumergida en el agua, brota un manantial de alegría por la evasión y por la aventura, por estar viva y por estar allí. Bien hecho. James ha gobernado el bote como un auténtico marino. Cam piensa que su hermano por fin lo ha conseguido. Sabe que justamente eso es lo que está deseando su hermano y que ahora que lo ha logrado, no la mirará a ella, ni a su padre, ni a nadie. Nadie le robará ni siquiera una migaja de su satisfacción. Su padre lo ha elogiado. Ven a dos hombres en el faro que los observan y se disponen a recibirles. El señor Ramsay se abotona el abrigo y se arremanga los pantalones. Listo para desembarcar, se queda contemplando la isla. ¿Qué estaría mirando?, se preguntó Cam. Ella lo veía todo borroso. ¿En qué estaría pensando? ¿Qué es lo que buscas? Estaban deseando preguntarle: pídenos lo que sea y te lo daremos. Pero no les pidió nada. Tal vez piense que lo ha conseguido, pero no dice nada. Se pone el sombrero. Les pide a sus hijos que cojan los paquetes de los fareros. Va a proa, muy alto y erguido, exactamente igual, piensa James, que si dijera «no hay Dios», o piensa Cam como si se dispusiera a saltar al espacio vacío. Ambos se ponen en pie para seguirle cuando salta paquete en mano y con tanta agilidad como cualquier joven a la roca. «Ya debe de haber llegado», dijo Lily Briscoe en voz alta, sintiéndose exhausta de pronto. No obstante, sintió alivio. «Ha desembarcado», dijo en voz alta. «Se acabó». En ese momento, el viejo señor Carmichael se levanta resoplando y dice que ya habrán desembarcado. No les ha hecho falta hablar. A toda prisa, como si algo la apremiara, se vuelve hacia su lienzo. Ahí está, su cuadro, con todos sus verdes y azules, las líneas que van y vienen y su esfuerzo por lograr algo. Acabarán colgándolo en la buhardilla o deshaciéndose de él. Pero ¿qué más da? Contempló los escalones. Estaban vacíos. Miró el lienzo. Estaba borroso. Con una súbita intensidad, como si lo viera todo claro por un segundo, trazó una línea allí, en el centro. Ya estaba. Lo había terminado. Sí, pensó dejando el pincel con enorme cansancio. He tenido mi visión. Y así les hemos contado Al faro, de Virginia Woolf. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Miguel Temprano García. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.